polémico. Uno de estos temas que ha causado mucha discordia, mucho rompimiento, muchas diferencias y sin embargo es un tema que está explicado perfectamente en la palabra de Dios. Por favor, abran sus mentes y sus corazones porque este tema tenemos que poner oídos espirituales para escucharlo. Yo no voy a hablar mucho, yo voy más a leer que a hablar y las cosas que estoy diciendo aquí, ustedes las pueden mirar. Yo le voy a pasar esto a ustedes más adelante, pero por sobremanera les pido que escudriñen la palabra para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto es bastante serio. Amén. Esta doctrina que vamos a ver hoy, la doctrina de la elección, es una doctrina que es una parte de la doctrina de la salvación. Y yo la pongo por delante porque el tema es uno que es delicado y que nosotros tenemos que estar preparados para defender. Voy a compartir esta pantalla y vamos a comenzar. Alabado sea el nombre del Señor. Escúcheme un segundo que tengo que expandir esto acá. Entonces, ponerme acá. ¿Qué ha pasado acá? Espera un momentito. Tengo que hacer acá y venirme acá. Perfecto. Bien. Yo voy a brincar esta diapositiva porque quiero dejarla para último. La doctrina de la elección. Como les decía antes, entre los debates más controvertidos que existen en la historia de la iglesia, la doctrina de la elección es quizás la más grande de todas. Y hay que hacerse esta pregunta, una pregunta muy importante. ¿Dios elige a los pecadores para ser salvos y luego provee para su salvación, o Dios proporciona el camino de salvación a aquellos pecadores que han de elegir por sí mismos? Esta es una pregunta con la que hay que tener mucho cuidado, porque lo que estamos diciendo es, Dios en su soberano poder escoge a aquellos que se salvan, o nosotros en nuestra libre elección decidimos si nos salvamos o no. Esto no se trata tanto de libertad contra soberanía, más que de la comprensión de lo que estas dos partes significan y cuáles son las implicaciones de ambas de ellas. Porque cuando las vemos con cuidado, la lógica nos va a llevar a la verdad, aún sin conocer en detalle lo que es importante. Pero aquí vamos a ver con versículos bíblicos, con pasajes bíblicos, detalladamente lo que esto significa. Es esto bíblico, la doctrina de la elección, la idea de que Dios hace lo que Él quiere y que lo hace y que lo que Él hace es verdadero y correcto porque Él lo hace, es fundamental para la comprensión de todo en las Escrituras, incluida la doctrina de la elección. Lo que estamos diciendo es que Dios es soberano en todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, Él gobierna sobre todas las cosas, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Él no es un Dios que hizo a un mundo y después lo echó a un lado y se retiró para mirar desde lejos. Él es un Dios que creó el universo y se ha mantenido ligado a su creación y en continuo contacto con ella.
de manera directa. Esto lo vemos a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y esto lo vemos a través de nuestra experiencia personal. Entonces, si esto es verdad, ya desde sí estamos viendo al Dios que nosotros conocemos, pero no cualquier Dios creado por la imaginación del hombre, sino el todopoderoso Dios creador de los cielos y de la tierra, que está en control de todas las cosas y que vive fuera de la creación. Esto es importante. En un sentido amplio, la elección se refiere al hecho de que Dios elige, o más bien aquí debió haber dicho, escoge, esto es un error gramatical, hacer todo lo que hace de la manera que a él mejor le plazca. Cuando él actúa, él lo hace porque voluntaria e independientemente él elige actuar de acuerdo con su propia naturaleza, con su plan determinado y con su infinito placer. Él decide hacer lo que a él le parece, sin presión, sin restricción ninguna y sin influencia externa. Yo quiero que por favor, si alguno de ustedes tiene un concepto diferente de lo que estamos hablando aquí, no haga prejuicios, sino que espere hasta el final y después podemos conversar. ¿Dónde está la evidencia? Esta cuestión de la elección se llama elección debido a la palabra griega para aquellos que son elegidos. La Biblia los llama eclectos. Y hay muchos, esto es en griego, y hay muchos usos de esta palabra en la Biblia. Por ejemplo, ustedes pueden anotar, aunque les voy a pasar esta información a todos, lo pueden encontrar en Colosenses 3:12, en Primera de Timoteo 5:21, Tito 1:1, Segunda de Juan, capítulo 1, etc. Pero uno de mis favoritos está en Romanos 8:33, la cual dice, ¿quién presentará una acusación contra los elegidos de Dios? La respuesta es absolutamente nadie. Pero, ¿por qué? ¿Es porque yo elegí a Dios o porque Dios me eligió a mí? Y esta es la pregunta que nos concierne. ¿Quién presentará acusación contra aquellos que son elegidos de Dios? La respuesta clara nos la dice allí mismo, que es nadie. Y después nos dice ni principado, ni potestades, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo, ¿es porque yo lo elegí a él o porque él me eligió a mí? Fíjense la trascendencia de esta pregunta. Entonces, la Biblia hace este punto repetidamente en el mismo hecho de la creación. Dios creó precisamente lo que él quería crear de la forma que él lo quería crear. Y desde la creación él ha prescrito o permitido soberanamente todo en la historia humana a fin de que se pudiera cumplir el plan redentor que él había diseñado previamente. En el Antiguo Testamento, él eligió a Egipto, una nación, para sí mismo. Él la eligió. La palabra de Dios no deja duda a ese respecto. Dios llamó a Abraham, él lo llevó a la tierra prometida y allí él lo preparó y le dio un engendro de su carne para que éste se multiplicara y se convirtiera en la nación que hoy es Israel. Todo esto nosotros lo sabemos. Esto Dios lo hizo soberanamente. Y de esto no nos cabe a ninguno de nosotros la menor duda. De todas las naciones del mundo, él seleccionó a Israel y los eligió no porque ellos fueran mejores, porque fueran más deseables o porque tuvieran algún tipo de cualidad especial que los separara de los demás. Él sencillamente decidió de su propia voluntad elegirlos. Y la Biblia no nos dice nada al respecto, excepto que él escogió a él como pudo haber escogido a cualquier otro. En la palabra de Richard Wolff dice, qué extraño que Dios elija a los judíos. Puede que no rime también, pero lo mismo habría sido cierto para cualquier otra nación, para cualquier otra gente.
porque Dios elige a quien Él quiere y las razones por las que lo hace son exclusivamente suyas. Nosotros no podemos poner determinación en eso. Un pasaje que es fundamental para esta discusión se encuentra en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Inmediatamente después de su saludo habitual, Pablo se lanza en Efesios 1, 3, 14 con un gran cántico de alabanza. Esta carta es preciosa. Yo les encomiendo a todos que la lean el año que viene. En su principio vamos a hacer un estudio profundo del libro de Efesios con lujo de detalles y nos vamos a tomar un tiempito estudiándolo, porque el libro de Efesios nos profundiza a nosotros en todas las doctrinas y nos ayuda a plantarnos firme en la piedra angular que es Cristo Jesús. Bien, esta porción en la Biblia que nosotros conocemos la separa en capítulos y versículos. En este caso particular, en varios versículos. Pero en el griego, cuando usted lo lee, es una sola oración con 200 palabras. Una cosa que parece de locura. Y Pablo toca todos los grandes temas bíblicos en esa frase hipercompleja de la santificación, adopción, redención, glorificación. Este es el proceso de santificación hasta el día de Cristo. Y todos descansan en esta doctrina fundamental. Todos estos descansan en esa exclusiva doctrina que es la doctrina de la elección. Entonces, las bendiciones espirituales más superlativas se encuentran en Efesios 1:4. Él nos escogió o nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Así lo dice claramente allí. Entonces, la doctrina de la elección definitivamente podemos decir que es bíblica. Pero, ¿qué realmente nos está enseñando este pasaje? Yo quiero que nosotros comprendamos juntos aquí qué es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Como creyente, yo querría que nosotros nos preparemos para la próxima conversación, para que cuando tengamos que enfrentar a alguien y tengamos que hablar de este tema, podamos hacerlo con la sabiduría que viene de Dios, para que podamos definitivamente defender nuestra posición como hijos de Dios. Y esa es la diferencia que existe entre una y otra razón. Con la doctrina de la elección, yo no quiero mostrarle todavía, pero nos pone en la posición de que si nosotros elegimos a Dios, entonces nuestra seguridad en Cristo es literalmente falsa. Pero si Dios es quien nos ha elegido a nosotros, entonces nosotros estamos firmemente plantados en el fundamento físico y espiritual que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y esto es esencial, amados. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estas palabras de Pablo en estos versículos, amados, es una reflexión sobre esta grandiosa verdad divina. Él nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, versículo 3. ¿Y cómo nos bendijo? Él nos bendijo escogiéndonos, habiéndonos tomado para Él antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nos dice Efesios 1:4. Entonces, no es que Dios tiró los dados a ver a qué número caía, no es que Él tiró una moneda al aire, no es que Dios pensó o que Él por su gran sabiduría, Él vio de antemano que todos aquellos que le iban a escoger a Él podía señalarlo. Y vamos a ver con detalle lo que esto implicaría si ese fuese el caso. Aquí nos dice, claro,
que por su voluntad soberana, Él nos escogió. Él eligió quién estaría en el cuerpo de Cristo. Y la construcción que el verbo griego usa para elegir indica que Dios nos eligió para sí mismo. Y más de una vez en la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros somos su herencia, su heredad. Nosotros somos lo que Él ha escogido para Él. Y esta es la cosa más bella, amado, que nosotros podemos celebrar en humildad y en humillación, entender que nosotros, una persona tan insignificante, hemos sido mirados por Dios, escogidos por Dios y separados por Él para su herencia. Esto es extraordinario. Esto significa que Dios actuó con total independencia de cualquier influencia externa e hizo su elección totalmente al margen de la voluntad humana y puramente sobre la base de su soberanía. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, en Juan 15:16, él se lo puso de la manera clara y sencilla. Ustedes conocen bien ese capítulo que comienza Jesús diciendo, yo soy la viña y ustedes son los ramos, las ramas, etcétera, etcétera. Y podríamos irnos por ahí, pero específicamente allí él está diciendo, yo no dependo de ustedes, sino que ustedes dependen de mí. Y dice claramente, aquella rama que no da fruto será cortada y echada al fuego. Quiere decir, si usted no me pertenece, yo no la voy a mantener. Y en el mismo evangelio, Juan escribe, pero a todos los que les recibieron, les dio derecho a ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de sangre ni de voluntad de varón. Y esto es algo importante, porque este es uno de los versículos que utilizan muchos que se apoyan en lo que ellos llaman la elección condicional o la elección que permite, le da al hombre la potestad de escoger si quiere o no venir a Dios. Utiliza este versículo precisamente. Pero fíjese un problema con este versículo, porque aquí nos dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí parece decir que estos escogieron a Dios. Usted se fija. A los que creen en su nombre, que no han nacido, oiga bien, de sangre ni de voluntad de varón. Mira aquí bien claro. Aquí está diciendo que no han nacido ni de carne, ni de voluntad de hombre. En otras palabras, quien ha puesto el espíritu y la voluntad y el deseo y el encontrar en ellos es Dios. Aquí dice, sino de Dios. Y Pablo dice claramente, pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 2:13. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Una cosa trascendental, y lo vamos a ver más tarde, que existe con este problema de la elección condicional y la elección incondicional, es que aquellos que alegan que la elección es condicional, necesitan a apoyarse en que la fe viene de ellos y no de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra categóricamente que la fe con la que nosotros somos llamados por Dios es Dios quien nos la da. Esto la palabra de Dios lo enseña de manera categórica y vamos a verlo en un rato. Entonces, estas declaraciones que definen la elección soberana de Dios de los creyentes no están en la Biblia para causar ninguna controversia. Como si la elección de Dios significara que los pecadores no toman decisiones, porque la verdad es que todos los pecadores somos responsables por nuestra salvación.
Y esto es algo que parece una contradicción. La elección no excluye la responsabilidad humana o la necesidad de cada persona de responder al evangelio por la fe. Jesús dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces aquí dice claramente, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El problema está en que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra salvación. Y cuando lleguemos a los detalles, vamos a entender más todo lo que esto significa. Gloria a Dios. Entonces, es muy cierto, como les decía antes, que todo concepto parecen estar en contradicción. Sin embargo, ambos son verdaderos. E individualmente la palabra de Dios nos muestra que el hombre es responsable de venir a Dios y Dios es el único que puede escoger a aquellos que serán salvos. Esto parece de locura y es uno de los grandes misterios que existen en la Biblia que nosotros no podemos debatir. La Biblia no lo aclara, pero sí aclara categóricamente que aunque el hombre es responsable, es Dios quien lo llama a la salvación. Entonces, puede ser que en este momento tú no lo puedas entender, pero ten la seguridad de que esto está perfectamente reconciliado en la mente de Dios, de que Dios no comete equivocación en ese sentido. Entonces debemos comprender que la fe y la salvación descansan enteramente en la elección de Dios. Sin embargo, el día que tú viniste a Cristo, lo hiciste por un deseo interno, porque tú sentías la urgencia y esa urgencia te empujó a ti a decirle que sí a Cristo Jesús. Tú lo hiciste de tu propia voluntad, no fue algo que te fue impuesto, no fue algo que tú lo hiciste forzadamente, fue algo que tú lo hiciste con regocijo y con placer. Pero aún ese deseo que tú tenías por dentro en el momento que le dijiste que sí a Cristo Jesús, ese también viene de Dios, porque Él es quien proporciona la fe necesaria para que podamos creer. Aquí, como dice la palabra en Efesios 2:8, es por fe que somos salvos, por la gracia de Dios, para que no nos altemos. En Romanos 12:3 nos habla claramente de que la fe que nosotros tenemos, con la cual hemos sido salvos, nos es aporcionada por Dios. Dios es quien nos proporciona la porción de fe con la que nosotros vamos a caminar. Esto es esencial que lo entendamos. Entonces, si tu salvación depende de ti, quiere decir que la adoración a Dios no tiene sentido, porque Él no fue quien te salvó, te salvaste tú mismo. Pero si de verdad tu adoración a Dios es completamente apropiada, quiere decir porque nosotros se nos ha dado un regalo extraordinario, maravilloso, infinito, un regalo inmedible que nos trae a nosotros a los pies del Señor. Entonces sí tenemos buena razón para agradecerle, porque Él, de su voluntad, por su gracia, nos ha sacado de la inmundicia, nos ha elevado a un estado de hijo. Aleluya. Él te eligió por su decreto soberano, aparte de cualquiera de tus obras, aparte de cualquier cosa que tú hayas hecho o querido hacer. La doctrina de la elección demuestra que Dios es Dios ejerciendo prerrogativas divinas y por esto debemos adorarle. Pero muchos van a decir, pero esto no es justo, esto no es correcto. ¿Cómo va a ser que yo no tengo ninguna opción? Sí, tú tienes la opción, pero en realidad el conflicto está precisamente en el hecho de que nosotros en nuestra naturaleza caída, en nuestra concupiscencia, en nuestra maldad, no tenemos el deseo, el interés o la atracción por Dios, al contrario. Y si lo dejáramos a opción de nosotros,
todos lo único que nos merecemos es el infierno. Esa es la verdad. Algunos se sorprenden al descubrir que Dios no eligió a todos para la salvación. Y Jesús dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que se me ha dado, yo nada pierdo, sino que lo resucite en el último día. Entonces, en esto estamos mirando nosotros aquí, como Jesús nos habla claramente de que lo que el Padre ha escogido para la salvación no se va a perder. Ahora bien, hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto, porque muchos dicen, pero la salvación no se pierde. Y yo les quiero decir a ustedes que este es el gran conflicto que existe en la iglesia, porque muchos dicen la salvación no se pierde y por eso creen que pueden vivir a su libre albedrío, haciendo y deshaciendo y pecando y haciendo toda clase de desastre porque la salvación no se pierde. Eso no es así que funciona, amados. Y la palabra de Dios nos habla bien claro en Romanos 6, pero no vamos a entrar en esto ahora mismo. Ya vamos a verlo dentro de un rato. Dios el Padre eligió a ciertas personas para formar un cuerpo como regalo para su Hijo Jesús. Cada creyente es parte de ese regalo de amor a Cristo, un regalo de amor del Padre a su Hijo. A los que dicen que eso es injusto, Pablo les responde, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia en quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadeceré. Y ese es la gran, este es el gran conundrum, el gran conflicto, el gran reto de los seres humanos en querer posicionar a Dios en un contexto humano. Esto es imposible. Dios pone las cosas en contexto humano para que nosotros podamos entenderlas. Pero nosotros no podemos pretender las cosas que Dios no ha puesto en ese contexto, tratar de comprenderlas, porque Él es Dios y nosotros no. Y nosotros solo conocemos de Él lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos. Como les dije antes, hay más de un misterio en la Biblia que Dios no se ha placido en revelarnos. Y nosotros entendemos y aceptamos eso porque tenemos la suficiente explicación y el suficiente entendimiento para saber que todo está plantado en una sólida roca y que no hay contradicción en nada de ello. Entonces, ¿por qué Dios todavía encuentra falla en los pecadores? Por aquellos que no se arrepienten. Porque entonces esto negaría la responsabilidad humana. Y sería justo que Dios continúe encontrando culpable a aquellos que no vienen a Él. Entonces Pablo responde a toda esta pregunta con una reprimenda. ¿Quién eres tú, hombre, que respondes a Dios? La cosa moldeada no le dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? La arcilla salta y le pregunta al alfarero, ¿por qué se ve así? De ningún modo. La manera en la que Dios nos hizo, la que Él nos hizo, lo que Dios nos ha revelado, lo que Él nos ha revelado, lo que Él ha decidido, es lo que Él ha decidido. Él continúa siendo Dios, Él continúa siendo soberano y nosotros continuamos siendo sus hijos, sus sujetos, los cuales nos sometemos a su soberana voluntad. Entonces, algunos creen que esto convierte a Dios en un ser frío y calculador, pero este es solo un lado de la elección soberana de Dios. Pablo continúa en el próximo capítulo diciendo, si confiesas en tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo, porque cualquiera que invocare el nombre del Señor es salvo. Y esta es la belleza. Entonces, ambos son verdad. Su soberanía al elegirnos
y nuestra responsabilidad al confesar. ¿Usted se fija? Porque, fíjese, ciertamente, el Espíritu Santo nos toca y nosotros respondemos. Entonces, tenemos que declarar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador para la salvación. Estas dos cosas se reconcilian perfectamente, aunque parece para nosotros imposible entenderlo claramente. Pero la Escritura declara que ambas perspectivas de la salvación son verdaderas. Es nuestro deber reconocer ambos aspectos, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en la salvación, y aceptarlas por fe y con regocijo, y no con una fe ciega, amados, porque yo quiero decirles a ustedes que Dios nos da suficiente evidencia de su amor y de su poder y de su gracia y de su misericordia y de su interés por nuestras vidas, para nosotros poder decir a boca llena que nuestra experiencia revela su gloria en nosotros. Entonces, estas son tres de las preguntas más comunes que se plantea la doctrina de la elección. Si crees en la elección, ¿no te deja eso con el problema de por qué Dios no elige salvarlos a todos? Pero si todo es fijo y seguro, ¿por qué orar? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué molestarse? Si yo creo en la Biblia y veo toda la enseñanza sobre la elección, pero entonces todavía no estoy claramente convencido, ¿a dónde llego? Vamos a ver si podemos responder estas tres preguntas, amados, de manera ligera. Y estoy yendo un poquito rápido porque quiero dejar un espacio para que podamos discutir todo esto. Entonces, si tú crees en la elección, esto te va a dejar con el problema de por qué Dios no elige salvar a todo el mundo. Pero lo mismo es cierto para cristianos que no creen en la elección. La elección no crea este problema. Solamente nos lleva a pensar en ese problema. Porque si Dios hubiese optado no salvar a nadie, el problema no existiría. El hecho está en que Dios nos salva y la palabra nos muestra que somos elegidos por Él para salvación. Esto nos dice, pero ¿y qué de mi hermano? Y fíjese como cuando Pedro en Juan capítulo 21 le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? Cuando iban caminando y Jesús le contesta, ¿y qué te importa a ti? ¿Y qué es para ti si yo decido que él viva para siempre o lo que sea que yo haga con él? Jesús le está diciendo a él, enfócate tú en tu salvación y que cada uno de los demás se enfoque en la de él, porque nuestra relación con Dios es individual, es uno a uno, tú y Dios, no es nosotros y Dios. Aleluya. Entonces, negar la doctrina de la elección no te ayuda a escapar este problema. Todos los cristianos tenemos el mismo problema, por lo que no podemos oponernos a la elección apelando a ella. Una persona que no cree en la elección se enfrenta a este dilema. Dios quiere que todos sean salvos. Dios podría salvarlos a todos y Dios no lo hace. Son las tres preguntas que nosotros nos hacemos. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que Dios quiere que todos se salven. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es inclusivo, de tal manera amó Dios al mundo. Pero mire cómo lo separa. Dice, para que todo aquel que en él cree, aquí está diciendo, él va a creer. El problema está en que en la caída el hombre rechaza a Dios. Y para voltearle la cara hacia él, Dios le toca. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué no? Y este es uno de los grandes misterios. Pero esto no es resuelto echando a un lado esta doctrina. Alguien me dice, pero yo creo que aunque Dios no quiere que nos perdamos, algunos están perdidos porque eligen mal y Dios no violará su libertad de elección. Fíjese, pero
¿Por qué es sacrosanta la libertad de elección? Y esta es la pregunta. ¿Cuál es el detalle de la libertad de elección? ¿Cuál es el afán de poder tener esa libertad? Entonces, aquí yo pongo un ejemplo. Yo intento honrar la libertad, la voluntad de mi hijo cuando él quiere hacer cualquier cosa. Pero si yo creo que esa cosa le va a hacer daño a él, yo no lo voy a permitir, por mucho que él quiera hacerla. Entonces, aquí esta otra pregunta yo la hago. ¿Por qué Dios no puede insultar nuestra libertad de voluntad y por un momento sencillamente optar por salvarnos a todos? Independientemente de si cree que somos salvos por nuestra elección o por la voluntad de Dios, todavía la pregunta no cambia. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Dios no nos salvaría a todos si Él tiene el poder y el deseo de hacerlo? Usted se fija, está este conflicto de que nosotros intervengamos en la salvación, o sea que solamente Dios interviene, la pregunta no deja de existir, porque al final unos escogerán y otros no. Entonces, nuevamente, la pregunta se hace difícil, pero no se puede usar como un argumento contra la doctrina de la elección por la sencilla razón de que de ambas maneras la pregunta se mantiene. ¿Usted me comprende? Entonces, continuamos. Pero para irnos un poquito más lejos, vamos a suponer que la elección no existe. Supongamos que Dios estableció desde hace mucho tiempo este sistema de que toda persona tendría la misma capacidad de aceptar o rechazar a Cristo. Entonces, y quién morirá y quién resucitará será presentado a través del mensaje del Evangelio. Esto quiere decir que nosotros vamos a predicar y aquellos que decidan salvarse van a venir y aquellos que decidan no salvarse van a rechazar por su propia voluntad sin que Dios intervenga. Esto es una suposición. Entonces, en el momento en que Dios decidió establecer la salvación, en el momento que Dios decida, esto es un error gramatical, establecer la salvación en este sistema, inmediatamente él hubiese sabido por su soberana omnisciencia exactamente qué personas se salvarían y quiénes le rechazarían sobre esta base. Quiere decir que en el momento en que él lo dispusiera, de facto estaría eligiendo a algunos y pasando por alto a otros. O sea que de nuevo se cae esta teoría. Entonces, llegamos al mismo punto de nuevo. Dios no podría salvarnos a todos. ¿Por qué no lo hace? Usted se fija lo que estamos tratando de mostrar aquí. Que no hay manera de justificar el deseo del hombre de salvarse por sí mismo. Entonces, continuamos. Entonces, ¿por qué no lo hace? Solo podemos saber dos cosas. Primero, la respuesta tiene que ver algo con su naturaleza perfecta. Él es perfectamente amoroso y perfectamente justo. Y estas dos cosas son verdades bíblicas. Ninguno puede ser preferido sobre el otro o él no sería Dios. De alguna manera, la respuesta tiene que ver con que sea él coherente consigo mismo. En el segundo lugar, no podemos ver el cuadro completo. Nosotros no podemos verlo. En Hebreo 4 nos dice claramente, ahora solamente podemos ver como un espejo empañado. Dice que cuando estemos con él vamos a ver todo claramente. ¿Pero por qué? Si podemos concebir un sistema de salvación, oiga bien, si nosotros podemos imaginarnos un sistema de salvación que sea más misericordioso que el que Dios ha establecido, definitivamente no lo estamos viendo bien. La razón es porque nosotros no estamos viéndolo todo. Dios sí lo ve todo, nosotros no. Porque Dios es más misericordioso de lo que nosotros
remotamente podríamos imaginarlo. De hecho, cuando finalmente veamos el plan completo, vamos a decir, wow, de verdad que Dios tenía razón. Y esta sí que es una verdad. La pregunta número 2. Pero si todo es fijo y seguro, oiga bien, ¿por qué nos molestamos en orar o en evangelizar o en hacer todas estas cosas? En otras palabras, si es Dios quien escoge y si Él ya sabe quiénes se van a salvar, ¿qué razón tenemos nosotros para molestarlo con todo esto? Pero esta objeción se está olvidando de muchos aspectos. Primero, si todo no fue planeado por un Dios santo y amoroso, nosotros estaríamos, amados, mire, aterrorizados por la perspectiva de siquiera levantarnos en la mañana. Porque todo sería un caos. Nuestras acciones siempre serían realizadas sin una comprensión lógica. Todas las podrían tener resultados horribles y consecuencias trágicas. Todo dependería de nosotros. Y si todo no estuviera planeado por Dios en su santidad y en su extraordinario amor, habría una enorme presión en nosotros cuando evangelizamos para hacer que una persona acepte a Cristo Jesús. Porque si ya Dios no interviene, entonces nosotros tener que convencer a una persona, usted, y esa persona rechaza a Dios, sería una batalla infinita, sería una batalla extraordinaria. Y tendríamos nosotros que continuamente estar considerando la posibilidad de que nosotros no le hablamos, no le predicamos bien, no le mostramos el evangelio propiamente. Y estos son detalles, amado, que nosotros definitivamente tenemos que poner en consideración. Aleluya. Aleluya. Bien. Pero si todo es fijo y seguro, continuamos con la misma pregunta. En segundo lugar, evangelizamos y oramos por el privilegio de compartir la obra de Dios con Él. Oiga la diferencia. Aquí Dios nos ha hecho a nosotros partícipes, como dice la palabra claramente, partícipes de su divina gloria. Una cosa que ay, 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 a mí se me engrifa todo usted, yo te digo que es extraordinario. Por ejemplo, un padre podría cortar leña para una estufa, para darle calor a su hijo, pero él decide llamar a su hijo para enseñarle a que él también sepa cómo cortar leña, para mantener el fuego calentando la casa. Pero ¿qué pasaría si los niños dicen, nosotros no tenemos ningún incentivo ni ninguna razón para cortar la leña? Porque sabemos que si no la cortamos, nuestro padre va a seguir cortándola. Él no va a dejar que nos congelemos del frío. Entonces el padre respondería, por supuesto que yo podría hacerlo yo mismo, pero yo quiero que compartas el trabajo conmigo, que compartas la autoridad y el privilegio de trabajar conmigo. Y esto es lo mismo que Dios hace. Él nos delega su autoridad, Él nos delega su amor y Él nos da los dones para que nosotros podamos hacer el trabajo de la salvación, aunque Él sabe los que se van a salvar. El Padre Celestial es sin duda un hermoso incentivo. Saber, tenemos la seguridad que aunque no sabemos quién, nosotros en hacer esta labor estamos honrando al Padre, y no solamente esto, pero al mismo tiempo el Padre nos honra a nosotros en darnos este privilegio. Aleluya. Además, no se supone que debemos cuestionar a Dios. Nunca deberíamos intentar adivinar cuáles son los que son y los que no son. Esta no es nuestra labor. Nuestra labor es predicar, es anunciar, es evangelizar, es testificar. Dios llama a todos al arrepentimiento
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. De hecho, la doctrina de la elección debería darnos mucho más esperanza acerca de nuestro trabajo con, con aquellos que se pierden, porque nadie es definitivamente un caso perdido. Yo quiero decirle a usted que, por ejemplo, yo he tenido el privilegio de trabajar en las cárceles y ver la extraordinaria obra de Dios en estos lugares. Hombres que usted nunca quería, mujeres que usted nunca creería que puede voltear la cara hacia Dios, arrepentidos. Yo he visto en iglesia usted, mire, experiencias usted. Imagínese usted un hombre de 6 pies 5 pulgadas, 300 libras, con el cuerpo lleno de tatuajes, con una barba enorme, y usted lo ve parado con las manos elevadas, llorando como un niño, alabando a Jehová. Esto es una cosa extraordinaria. Y usted dice, wow, 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 wow. Y esta es la maravilla, usted. Debemos continuar nuestra labor con la confianza de saber de que todos pueden ser redimidos, que todos tienen la oportunidad de la redención. Esta es mi palabra favorita porque yo tenía un mentor, el pastor David Raham, que murió hace un tiempito, el cual siempre tenía esa palabra en su boca. Todo el mundo es redimible. Nosotros no sabemos quién es. Nuestra responsabilidad es predicarle a todos, es evangelizar a todos, es anunciar las buenas nuevas a todos, es testificarle a todos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra, porque al final es Él el que la hace. Por tanto, la soberanía absoluta de Dios es una motivación, amado, para evangelizar y no un desánimo. En Hechos 18, Pablo está en Corintio y allí, después de haber pasado por varios pueblos, habiendo sido rechazado por los judíos, entonces Dios lo anima a, a, a no tener miedo y seguir luchando, porque les dice allí mismo, yo estoy contigo y aquí yo tengo mucha gente en esta ciudad. Una cosa extraordinaria. Dios le asegura a Pablo que su presencia va a estar con él, que su protección va a estar con él y que su elección lo va a guiar. Y Pablo responde quedándose allí por casi 2 años, enseñándole la palabra de Dios. Amado, el punto es este: la próxima persona por la que tú ores, con la que tú compartas el evangelio, hazlo confiando en que Dios está poniendo la mano sobre ella. Tú no lo sabes. A mí me ha pasado en parques, me ha pasado en lugares públicos, me ha pasado en supermercados, en tiendas, en malls, en muchísimos lugares. Yo me he encontrado en la situación de estar orando por alguien y allí la persona decide entregarle su vida a Cristo Jesús. Esto es algo que es completamente en las manos de Dios. Nuestra confianza está en tomar la decisión de, sabiendo que el Padre nos apoya y nos guía, llevar la palabra de salvación a todas las personas. Aleluya. Entonces, la pregunta número 3, yo creo en la Biblia y entiendo la enseñanza de la elección, pero entonces, ¿por qué razón todavía no me cae muy bien? ¿Por qué razón yo siento como que, yo quiero decirles, como una nota al margen, que la razón por la que la teoría por la que enseñanza de la doctrina de la elección es tan conflictiva, es porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa tenemos este espíritu de independencia, este espíritu de lo que nosotros pensamos que es libertad y que es un espíritu de rechazo. El cuerpo quiere darle la espalda a Cristo Jesús. Nosotros queremos tener decisión en todas las cosas que hacemos. Nosotros queremos poder decir, y por eso yo mismo me he visto en problemas muchísimas veces. Me he metido en situaciones
porque yo quiero cogerle adelante a Dios. Porque Él me envía a un lugar o Él me indica hacer algo y yo me voy y hago más de lo que Él me está pidiendo que haga. Y termino sencillamente dañándolo todo o teniendo que rehacerlo o teniendo que humillarme y pedirle perdón y esperar en Él. Porque esta es la palabra, esperar en Él. Anota eso porque ese es el mensaje para el domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi teoría es que el evangelio bíblico es tan sobrenatural que siempre combina cualidades que por razón natural y cultura nosotros no podemos mantener, no podemos comprender. La doctrina de la justificación es un ejemplo, es una forma de ver el evangelio y combina tanto la ley como el amor en formas que nadie podría habérselas imaginado. Nosotros somos salvos aparte de la ley, pero somos salvos para la obediencia de la ley. Oiga la cosa. Y usted dice, pero ¿cómo funciona esto? La ley no nos salva, solamente nos empuja a entender nuestra naturaleza pecaminosa. La gracia de Dios nos salva, pero en la salvación Dios imputa en nosotros la capacidad de obedecer la ley. Y esto es maravilloso. Todas las demás filosofías son legalistas, amados, son leyes que se oponen. Entonces, la doctrina de la elección es sencillamente el evangelio de Jesucristo visto desde una perspectiva diferente, la cual combina la soberanía de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Y aquí nosotros vemos igualmente cómo la combinación de culturas y filosofías pueden traer conflictos con esta doctrina. Porque, por ejemplo, mire, a alguien que provenga de una cultura más restricta, de una cultura en la que sean forzados a llevar leyes y a ser controlados, a una cultura más fatalista, esta persona vería la doctrina de la elección como una doctrina simple y que empuja a ideas liberalistas. Oiga bien. Pero nosotros que promovemos el individualismo, que promovemos la autonomía, que promovemos esta ilusión que nosotros llamamos libertad, entonces vemos a esta doctrina como algo que nos restringe, como algo que nos ata. Oiga. Y es una cosa que es locura, la verdad. Pero es la realidad. Es un aspecto cultural el que nos lleva a nosotros en este punto, desde este sentido, a ver esto como algo negativo. Bien, amado. Yo creo en la Biblia y veo toda la enseñanza sobre la elección, pero ¿por qué todavía no me gusta? No importa de qué lado nosotros vengamos y no importa cuál sea nuestra cultura o nuestro temperamento, debemos hacer un esfuerzo para discernir los equilibrios de esta doctrina cuidadosamente. Porque esta doctrina, igual que la doctrina de la justificación, son ambas verdad. Y vamos a ver esto más adelante. Pero debemos recordar que los prejuicios que traemos con nosotros a las escrituras son muchos. Nuestras tradiciones, nuestras restricciones culturales o nuestros tabúes, nuestras creencias, todas estas cosas afectan en la manera en que nosotros recibimos nuestra fe y la manera en la que podemos actuar en nuestra fe, interpretar inclusive la palabra de Dios. Pero debemos estar dispuestos a reaprender lo que Dios nos está tratando de enseñar y a establecer un equilibrio en nuestras opiniones y en la manera de pensar con respecto a lo que Dios
nos enseña en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, aquí hemos visto una serie de imágenes con respecto a esta doctrina. Me gustaría escuchar algunas opiniones a este respecto. Y por favor, háganlo sin tapujos, sin restricciones, sin limitación, con confianza, porque estamos en familia. ¿Nadie quiere compartir? Les voy a mostrar una pantalla. Espera un momentito. Les voy a mostrar una pantalla que yo tengo aquí. A ver si los motiva a discutir un poco. Esta pantalla nos muestra a nosotros. Y quiero, por favor, aclararles que solamente estoy haciendo esto para favorecer su curiosidad y para despertar su curiosidad, perdón, y para animarlos a conversar. Aquí, Pastor, dígame. me parece súper interesante todo esto, le cuento. Pero yo me quedé como pensando y me gustaría que con sus palabras ya, me encantó, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de lo de la cortada de la leña, lo del fuego, lo de invitar a la familia para que colabore, y me pareció sensacional que eso mismo es lo que quiere nuestro papá Dios, que nos integremos realmente en el mundo y que todos podamos colaborar con la obra que Él ya tiene preparada, que Él ya hizo. Entonces, que todos nos involucremos, pues esa es la idea, y de hecho esa es la idea de la iglesia también. Todos somos la iglesia y todos somos un miembro importante en la iglesia, en la familia de Dios. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, que no todos somos salvos, entonces, pero yo había escuchado que tú y tu casa serán salvos. Por ejemplo, si yo, ya con la fe que yo tengo y que espero que se incremente cada día más, entonces llega el momento que no propiamente por lo que por mí o por lo que Dios está pensando de mí, yo empiezo a obrar de una manera diferente, sino que es porque Dios me ha dado tanto amor y Dios me ha limpiado y Dios me ha puesto en un sitio diferente, que yo ya cuido hasta mi pensamiento, mi lengua, mi corazón, mis emociones, como por protegerme yo misma también. Entonces eso es obra simplemente de Dios, ¿me entiende? Amén. Pero me quedé pensando cuando usted dice que no todos somos salvos. Él nos escogió, sabemos que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, eso es lo que hemos aprendido y todo eso. Pero entonces a mí me queda la duda, si somos poquitos los que Dios escogió, entonces ¿qué va a pasar con ese mundo de gente que está allá? El ejemplo me pareció sensacional cuando usted está hablando de la leña, cuando usted está hablando de todo lo que va a hacer la familia, que realmente me encantó. Pero entonces con sus palabras, ¿qué pasó ahí? ¿O fue que yo me desconecté un poquito o qué pasó? Amén. Yo creo que aquí hubo un pequeño malentendido. Déjeme tratar de explicar en palabras más llanas. Le voy a dar un ejemplo. Primero le voy a contestar con respecto a la salvación, y este es un tema que lo vamos a tratar por separado más adelante,
pero sí es bueno que usted lo traiga porque esto nos ayuda a aclarar. Déjeme darle un ejemplo. En mi casa, cuando mis hijos nacieron, y la palabra de Dios nos lo enseña claramente en la Primera de Corintios, como cuando mis hijos nacieron, ellos automáticamente quedan cubiertos espiritualmente por nosotros. Sí. Si en una familia solamente hay el esposo o la esposa que son cristianos y uno de los dos no lo es, el otro está cubierto. Sí. Siempre que se mantenga dentro del hogar. Si esa pareja decide irse, básicamente es porque Dios no tenía la intención de rescatarlos. Se fueron, se perdieron. Pero si se queda dentro del hogar, está cubierto y eventualmente esa persona va a venir a los pies de Cristo. Pero los hijos también están cubiertos. Sí. De modo que, claro está, usted como hijo de Dios, como cristiano, tiene la responsabilidad de nutrir a su familia, a todos, en las enseñanzas de las escrituras, en los aspectos espirituales de la fe, etcétera, para que ellos crezcan en sabiduría y en conocimiento. Pero de hecho, sí, tú y tu casa son salvos. Son salvos en ese sentido, porque Dios no los va a desamparar. Yeah, Ahora, sí. hay veces, y esto yo lo he visto más de una vez, en que los hijos se van de la casa porque rechazan el evangelio. Muy rara vez he tenido yo la experiencia de no ver a un hijo eventualmente volver. Ya, claro. ¿Usted me Como el entiende? hijo pródigo. Porque Dios pone una cobertura especial en ese hogar. Y bajo esa sombrilla quedan todos protegidos. Claro está, cuando hablo de tú y tu casa, estamos hablando del núcleo familiar. No estamos Ya, hablando sí. de su hermano, de su papá, de su mamá, ¿usted me entiende? Ya eso es otra cosa. Ya eso usted tiene la responsabilidad de testificarles y orar para que Dios les toque. Y ya eso es asunto de que a veces, mire, en mi casa, una gran parte de mi familia no conoce a Cristo y no les interesa. Y yo Claro. no puedo empujarlos. Solo orar. Ya, pero con respecto a ejemplos, es lo único que yo le puedo decir. En mi casa, mis hijos crecieron en el Evangelio y hoy están en el Evangelio. Si un día ellos se van y deciden abandonar la fe, yo no puedo hacer nada al respecto. Pero yo tengo la confianza de que por la cobertura que yo les he dado, Dios más tarde o más temprano los va a retornar a su redil. Y yo me puedo morir con esa fe, sabiendo que aunque yo no esté aquí, eso va a pasar. Pero las personas, está bien, ya el núcleo y todo eso, pero aquellas personas que no conocen o que no quieren, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Bien, bien, amado. Esto es lo que por eso yo puse estas dos. Porque fíjese, lo que estábamos tratando de explicar aquí es la contienda que existe, por ejemplo, y estas son dos filosofías que andan por ahí perdidas, que vienen de los años del siglo XVI, entre los calvinistas y los arminianos. Juan Arminio era un teólogo de los tiempos de Calvino que vino de la misma escuela, pero se oponía radicalmente al hecho de que él no podía tomar una decisión respecto de su salvación. Porque él decía que Dios le había dado a él el libre albedrío y tenía derecho a escoger. El problema está con eso, desde el aspecto humano, en que el usted tener derecho a escoger automáticamente elimina la soberanía de Dios. Ya Dios no tiene el poder
para sostenerlo a usted si usted se quiere ir. Y la palabra de Dios lo dice bien claro. Usted, Dios le puso un sello, y en el libro de Efesios, por eso lo vamos a enseñar, nos habla bien claro de cómo Dios lo selló a usted con el Espíritu Santo como heredad. Y yo me pregunto, un Dios soberano, todopoderoso, un Dios infinito, creador de todas las cosas, Sí. no va a tener la capacidad para sostener a una persona para... Yo tengo que preguntarme eso, porque parece una pregunta que a muchos no les gusta, pero es por todos los lados que yo la veo racional. Si es verdad, si Él es verdaderamente Dios, el Dios que yo conozco, entonces para mí no tiene lógica que yo, esto es desde el punto de vista humano, aparte de la Biblia. Entonces para mí no tiene lógica que si Dios dice, tú eres mío, yo voy a decirle, no, yo no soy tuyo, yo me voy. Eso no cabe dentro de mi comprensión humana. Y dentro, mire, yo tengo la misma, y tenía la misma rebeldía que tienen todos los humanos. Yo tengo que decidir, yo tengo el derecho de decidir, yo soy independiente, yo tengo libertad, yo digo sí, yo digo no y ya. Pero la verdad es que todos los seres humanos caen dentro de esta misma condición. La naturaleza pecaminosa del hombre. Sí. El cuerpo de pecado empuja al individuo a las tinieblas. Usted. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no pudo entenderla. Usted no quiere. Entonces, es la razón por la que, porque si Dios lo deja a opción nuestra, nadie se salva. Todos lo único que nos merecemos es las llamas del infierno, porque todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, yo decir que yo puedo voltear mi cara y decirle a Dios, sí, yo te amo, yo quiero venir a ti, solamente puede salir de un espíritu que ha sido de alguna manera compungido, de un espíritu que ha sido transformado. Transformada, total. Porque de mi maldad no va a salir esa palabra.